Bueno, vamos a resolver el ejercicio 4.6 del libro de Sengel, Mecánica de Fluidos, cuarta edición, que dice lo siguiente. Considera el flujo estacionario de agua por una boquilla axialmente simétrica de una manguera de jardín, como se muestra en la figura 4.6. Entonces acá nos están mostrando la manguera de jardín, ¿verdad? La boquilla de la manguera de jardín. Luego nos dice, a lo largo de la línea central de la boquilla, entonces esto es clave porque nos están diciendo que es en la línea central, es decir, en el eje de la boquilla, en el eje central de la boquilla, la magnitud de la velocidad del agua aumenta de U entrada a U salida, y nos muestran U entrada en el punto x igual a 0 y U salida en el punto x igual a L, y nos están diciendo que aquí la velocidad es menor que acá. Luego nos dicen, las mediciones revelan que la magnitud de la velocidad del agua en la línea central aumenta en forma parabólica a lo largo de la boquilla. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Otro dato clave, que el aumento de esta velocidad es parabólico, es decir, que se rige por una ecuación cuadrática. Luego nos están diciendo, escriba una ecuación para la magnitud de la velocidad en la línea central Ux con base en los parámetros dados desde x igual a 0 hasta x igual a L. Es decir, nos están diciendo nos están dando unas ecuaciones de frontera para poder hallar la ecuación para la magnitud de la velocidad. Ok, entonces con esto en mente vamos a iniciar la solución del ejercicio. Entonces, primero que todo, la ecuación original de una parábola, el ejercicio nos está diciendo que el aumento de la velocidad es parabólico. Entonces vamos a partir de la ecuación original de una parábola. La ecuación de una original de una parábola está de la forma a más b por x menos c al cuadrado. Acá lo dejé igual a u porque estamos hallando la ecuación de la velocidad, la ecuación para la velocidad u, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante acá? Empezar por el vértice de la parábola. Entonces, ¿qué es el vértice de la parábola? Acá en la imagen amarilla vamos a ver, es este punto negro, es decir, el punto más extremo y central de la parábola, que tiene coordenadas KH. Entonces acá en nuestro caso tendría coordenadas A y C, que representa qué tantos A es equivalente a H, ¿sí? Que representa qué tanto se mueve el vértice en el eje X. Pero sin embargo nosotros vamos a querer que arranque en x igual a 0, entonces básicamente vamos a querer que arranquen en x igual, cuando u es igual a la velocidad de entrada. Ok, y c es qué tanto se mueve el vértice en el eje Y. Pero ¿qué es lo clave acá? Que el ejercicio nos está diciendo que es en el eje central, en la línea central de la boquilla, es decir, en toda la mitad, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos el datum en el eje central, quiere decir que se nos estaría moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Si nos estuvieran diciendo como haya la velocidad a 10 centímetros del eje central o a 10 centímetros debajo de la línea central, pues este C pasaría a ser importante. Sin embargo, como lo estamos hallando en el eje central y estamos poniendo el datum en el punto x igual a 0 y en el eje central, este C pasaría a ser 0, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación simplificada pasaría a ser u igual a A más b por x al cuadrado. Listo, eso para empezar. Luego, nos están dando las condiciones de frontera. Entonces, con las condiciones de frontera vamos a empezar a resolver, hallar las incógnitas a y b. Entonces, la primera condición de frontera es x igual a 0. Entonces, simplemente lo que hacemos es u, que para x igual a 0, como vemos en la imagen, es la velocidad de entrada. U entrada es igual a A más b por 0 al cuadrado, ¿sí? Y con eso tenemos que la velocidad de entrada es igual a A, que es lo mismo que decir que estamos poniendo el datum acá y que por lo tanto es la velocidad de entrada, ¿sí? Simplemente estamos comprobando eso. Luego nos dice la condición de frontera 2 es en x igual a L. Entonces aplicamos el mismo método, la velocidad de salida, ¿sí? Porque en x igual a L, en x es la velocidad de salida, es igual a A más b por L al cuadrado. Pero de la primera condición de frontera encontramos que A es igual a la velocidad de entrada. Entonces vamos a reemplazar ese valor también dentro de esta segunda ecuación y nos dice entonces que la velocidad de la salida a la salida es igual a la velocidad a la entrada más b por L al cuadrado. ¿Sí? Si despejamos b,
Entonces por aritmética tenemos que b por l al cuadrado es igual a la velocidad de salida menos la velocidad de entrada, y por lo tanto b es igual a la velocidad de la salida menos la velocidad de la entrada sobre l al cuadrado. Entonces ya hallamos las dos incógnitas y con eso podemos hallar lo que nos están pidiendo. Entonces nos están diciendo escriba una ecuación para la magnitud de la velocidad en la línea central ux, ¿sí? Entonces como respuesta tenemos la ecuación base de la parábola, y como respuesta tenemos que la ecuación para la magnitud de la velocidad en la línea central es u, ¿sí? Dependiente de x, igual a u a la entrada, o sea la velocidad de la entrada, más paréntesis velocidad de la salida menos velocidad de la entrada sobre l al cuadrado, y todo esto por x al cuadrado. Entonces acá hay una última cosa que vale la pena revisar simplemente para corroborar que la ecuación tiene sentido. La ecuación que hallamos primero, que es con un x al cuadrado, es decir, está cumpliendo las condiciones de que es aumenta de forma parabólica, ¿sí? Que está en función de una función parabólica. Luego tenemos que ver si realmente aumentaría o tendría sentido que aumente conforme avanza en x, ¿sí? Porque como la boquilla se está haciendo más pequeña, ¿sí? Entonces sabemos que la velocidad de la salida va a ser mayor que la velocidad de la entrada. Por lo tanto, este término, velocidad de la salida, va a ser mayor que la velocidad de la entrada. O sea que todo este término va a ser positivo siempre, y por lo tanto la velocidad de la entrada se le va a sumar un término positivo, y por lo tanto cuando x sea mayor hasta x igual a l siempre va a haber un aumento, y pues multiplicado por este x cuadrado ese aumento va a ser de forma cuadrática, o sea va a seguir un aumento en forma parabólica. Ok, entonces con eso llegamos al final del ejercicio.